es una segunda entrega de una serie de documentales educativos acerca del descubrimiento y rescate de la música barroca y clásica de nuestro país. El video muestra numerosas selecciones de música grabada en vivo por orquestas de Guatemala y el extranjero en diversos escenarios, siempre con la dirección del maestro Dieter Lenhoff, pionero del rescate de la música guatemalteca y de la grabación de estas grandes obras nacionales en fonogramas a partir del año de 1985. La música clásica, tanto la universal surgida en Europa hacia el siglo XVIII en adelante, tiene una serie de facultades que inciden positivamente en el desarrollo de los jóvenes y de los niños y del ser humano en general. Es una organización tan coherente, un discurso tan fluido, que sin embargo tiene un orden interno que se percibe de una manera más allá de lo auditivo, que ordena la vida de quienes la escuchan. Entonces, esa música me sorprendió mucho hace años que, conociendo la música europea, que en Guatemala también se hubiera compuesto música con esas leyes de la composición, de la forma musical, de un discurso coherente musical. Y entonces se nos ocurrió que queríamos documentar el rescate del patrimonio musical guatemalteco, ubicándolo dentro del contexto de la música clásica universal. Videos originales y la locución de esta producción están a cargo de la maestra Cristina Altamira, mezzosoprano y comunicadora de gran trayectoria en nuestro medio. Desde mediados de los 90 más o menos comenzamos a documentar, porque yo pensaba que era importantísimo que se viera lo que se estaba trabajando, no solamente que se oyera, porque nosotros estábamos haciendo fonogramas de esa música, pero no teníamos videos, ¿verdad? En ese momento, no sé, no era tan común como ahora que cualquiera saca su celular y filma, pero en esa época había que ir un poco más allá. Entonces yo me dediqué a ir poco a poco documentando ensayos, documentando investigación, cómo mi esposo recurría a los documentos primarios para luego extraer la música, para convertirlo en partituras y luego los conciertos en sí. El documental también reúne testimonios de expertos en educación, patrimonio cultural y música, los cuales destacan los beneficios de escuchar y practicar la música clásica, además del valor que tiene el rescate de la música histórica en nuestro país. En la música también hay una transición, porque los compositores de la antigua Guatemala, de la ciudad de Santiago, pasan acá y son parte del cambio de gusto, por así decirlo, que hay entre las eras y entre las generaciones. Ya la próxima generación, después de Rafael Antonio Castellanos, va a ser eminentemente clásica. En música se dice clásica y no neoclásica como en arte plástico, porque no hay una música que conozcamos de los griegos y los romanos. Por esa razón es la clásica. La música clásica de Guatemala tiene esas cualidades de perfección formal, de equilibrio, ecuanimidad, pero a la vez una gran expresividad dentro de esa perfección formal. Y aparecen, por ejemplo, maestros muy queridos nuestros que todavía están con nosotros, por ejemplo, José Santos Paniagua, que fue concertino de nuestra orquesta por muchos años. Estaba Harold Guerra, que sale en una escena con mi esposo tocando el doble de Vivaldi, el concierto doble de Vivaldi, los dos en sus violines, primero y segundo, digamos, por decirlo de una manera. También están, bueno, hay tantos, hay algunos que eran muy jóvenes también en esa época y ahora están ya prácticamente consagrados, viven en Europa.
De hecho, el maestro Lenov hace referencia a que en el siglo XIX trae consigo el fortalecimiento de las formas clásicas instrumentales en la ciudad de Guatemala, a partir de la riquísima tradición de obras vocales surgidas durante el barroco antigüeño, donde se desarrolla una nueva música que va de la mano con la arquitectura neoclásica de la nueva Guatemala de la Asunción. En el documental se hace referencia a que la sinfonía es la forma de música instrumental más extensa creada en diseños abstractos que no recurren a la palabra cantada para definir una estructura. Esta forma musical instrumental para orquesta se inicia a cultivar en Europa hacia mediados del siglo XVIII en las Américas. No podemos, como ciudadanos del mundo que somos, no podemos hacer caso omiso de nuestra herencia musical universal, ¿verdad? Entonces, en el documental se explica cómo se escucha una sinfonía, una pieza clásica en varios movimientos, también en comparación con obras de arte plástico de la misma época, para que esté el elemento visual junto con el auditivo, y se ponen como ejemplos momentos de conciertos que hemos dado con música de Mozart, por ejemplo, o de Haydn, o de Schubert, que fueron plasmadas en video por Cristina Altamira. Pocos compositores se aventuraron a intentar la composición de la sinfonía. El pionero fue sin duda José Eulalio Samayoa, nacido en la Nueva Guatemala de la Asunción en diciembre de 1780. Algunos músicos defendían la postura que había que componer una nueva música propia. Tengo la ilusión de que las autoridades educativas y formativas hagan propio este material para que los jóvenes se identifiquen con un legado artístico tan valioso como lo es el Universal, pero con su propia herencia musical como parte de la herencia universal. La música enseña muchas cosas a los jóvenes. Una, enseña a escuchar. Cuando aprendemos a escuchar música, aprendemos también a escuchar a los demás, lo cual es fundamental para que haya un diálogo fructífero que se pueda llegar a consensos. Es un componente indispensable para una vida democrática.